Vale, gracias. No, no, igual no me quería. Otra vez, medio pobre, hipócrita. Desde el lunes que estaba. Bueno. Están aprobados. Como parece. Bueno, están ellas dos también. Entonces son 21. Ya está. Bueno, arrancamos. ¿Ahí ven bien? Bueno, bárbaro. Bueno, arrancamos con patología hipotálamo hipofisaria. Para recordar, que ustedes ya lo tienen más fresquito que nosotros, hipotálamo, factores liberadores, hipófisis, hormonas neotrofas, glándulas, hormonas periféricas, órganos efectores y el feedback desde las periféricas a la hipófisis y al hipotálamo. El hipotálamo es el centro responsable de la coordinación del sistema endocrino, recibe información de la corteza, del sistema autónomo y ahí interpreta estímulos ambientales. Por ejemplo, la temperatura, la luz, ¿sí? La hipófisis tiene una forma ovoide, el peso varía entre 500 y 600 miligramos en el embarazo y puede llegar a pesar 1 gramo. El color es gris rojizo, el tamaño es 12 milímetros más o menos por 8 por 6. Se localiza en la silla turca del efenoides y la circulación llega por la arteria hipófisis anterior, por la hipofisaria, rama de la superior e inferior, ramas de la carótida interna y a través del sistema porta. Se divide el lóbulo anterior, la adenohipófisis, y el lóbulo posterior, la neurohipófisis. Fundamentalmente lo que vamos a ver es la adenohipófisis. Vamos a nombrar algo de la neurohipófisis nada más. Esto más o menos lo mismo que vimos antes, más esquematizado. Y acá, cuando decíamos que se dividía en 2 lóbulos, tenemos la adenohipófisis, que es la que tiene mayor protagonismo, y la neurohipófisis. En la adenohipófisis se secreta la corticotrofina, somatotrofina, prolactina, las gonadotrofinas, la tirotrofina y la hormona estimulante del melanocitos. Y en la neuro, la vasopresina fundamentalmente y la ocitocina, que es la hormona de la felicidad, los abrazos, los besos, y la oxitocina, entre otras cosas. La patología hipofisaria que se ve con mayor frecuencia son, y que vamos a nosotros a referirnos en esta clase, es las hiperprolactinemias, como hiperprolactinemia sola, los tumores hipofisarios, que pueden ser también causa de hiperprolactinemia, pero no todas las hiperprolactinemias son debidas a un tumor hipofisario. Después vamos a ver el panhipopituitarismo, que es el síndrome de Sheehan, y la acromegalia.
Las enfermedades de la adenohipófisis pueden ser por hiperfunción o por hipofunción. Por hiperfunción tenemos, si es de la hormona de crecimiento, la acromegalia, que también va a depender del momento de la vida en que se dé, que puede ser una acromegalia o si se da antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, el gigantismo. La hiperfunción de la CTH me va a dar la enfermedad de Cushing, de la TSH un hipertiroidismo secundario, de la melanocitoestimulante una hiperpigmentación hipofisaria y de prolactina los tumores productores de prolactina. La hipofunción, que puede ser a su vez global o parcial, cuando es global tenemos el panhipopituitarismo y cuando es parcial solamente de la hormona de crecimiento, el enanismo hipofisario, solamente de ACTH, insuficiencia córtico-suprarrenal secundaria, y TSH, insuficiencia tiroidea, el hipotiroidismo secundario. Acuérdense, que ya lo vieron seguramente, cuando es de la glándula es primario, cuando es de la hipófisis es secundario. Y de la neurohipófisis tenemos por hipofunción la diabetes insípida, ¿sí? De la antidiurética. Hipofunción. Va a haber manifestaciones que son comunes a las afectaciones del sistema hipotálamo hipofisario y van a ver que, sabiendo lo que hace cada hormona periférica, que en realidad ya vieron la tiroides, ya vieron la suprarrenal, van a determinar los síntomas periféricos que tengan, pero va a haber síntomas propios de una alteración en la hipófisis. Por ejemplo, tenemos síntomas por agrandamiento de la hipófisis a nivel de la silla turca, va a producir cefalea y trastornos en la visión. Digo síntomas comunes porque los pueden ir reproduciendo aunque sea un tumor productor de prolactina o un tumor productor de TSH. El tema es el agrandamiento en general de la glándula independientemente de qué célula esté comprometida. Eso me va a dar la cefalea y el trastorno de la visión. Y si, como está en la silla turca, si tiene larga data, porque a veces son de crecimiento sumamente lento, me puede dar erosión en la apófisis, ¿sí? Después, síntomas de la insuficiencia hipofisaria. ¿Por qué? Porque si es de una celularidad, va a ir comprimiendo el resto de las celularidades y el resto puede ser un prolactinoma, que el resto entre en insuficiencia porque comprimen a las otras células. Yo miro acá y las voy mirando porque la cosa no mirarla. Y después los síntomas propios de la hipersecreción, siempre y cuando haya una hipersecreción, porque por ejemplo en el panhipopituitarismo están todas insuficientes, que ya vamos a ver las causas, y no tengo el 3, ¿sí? Si hablamos propiamente de hiperprolactinemias, tenemos que referirnos a la prolactina, que es una hormona sintetizada y secretada por las células lactotrofas de la hipófisis anterior, y es la única hormona pituitaria que está bajo control inhibitorio. El valor normal es de 5 a 20 nanogramos por mililitro. Las causas de hiperprolactinemias van a ser, hay causas fisiológicas, el embarazo, la lactancia por estimulación del pezón sin lactancia por formar parte de la práctica sexual, estrés o sueño. Y estados patológicos, por ejemplo, tumores, enfermedades hipotalámicas o del tallo hipofisario, el craneofaringioma, el síndrome de la silla turca vacía, una hipofisitis autoinmune,
una hiperprolactinemia idiopática y un hipotiroidismo primario. Estos nos van a determinar estados de hiperprolactinemia. Hay hiperprolactinemias puras, idiopáticas, que tampoco tienen repercusión clínica, porque se vio que uno detecta en el laboratorio valores elevados de prolactina sin repercusión sintomática, sin lo que vamos a ver, sin amenorrea, sin galactorrea, sin nada, con elevados, y bueno, se identificó que hay varias moléculas que son inactivas, pero que en el dosaje periférico se detecta como aumentado. Está la VIC y la VIC-VIC y la MEGA-VIC, que son formas inactivas, pero que si yo te mando dosis de prolactina puede estar aumentada dependiendo de estas formas que no van a cumplir su función, por eso no van a dar síntomas. Igual uno lo estudia todo, busca la imagen, busca que no haya una formación que esté secretando, amén de que tenemos que interrogar, como vamos a ver ahora mucho, que no estén consumiendo ninguna medicación, que es lo más común que nos puede dar el aumento de la prolactina. Las drogas que producen hiperprolactinemia, fundamentalmente los antieméticos, la domperidona y la metroclopramida. Los anticonceptivos, los inhibidores de la MAO, la mitriptilina y la imipramina, los neurolépticos, las fenotiacinas, las butiferonas, antihipertensivos, la reserpina, que no se usan prácticamente más, pero la metildopa sí, la alfa-metildopa se usa en la embarazada, y en realidad ahí no nos modifica porque ya tiene elevada la prolactina por el embarazo. Y otras, la cocaína, la cimetidina y los derivados de los opiáceos. Nosotros no usamos en realidad cimetidina. Usábamos ranitidina y ahora la sacaron del mercado también, no hay más ranitidina vía oral, sí persiste la forma endovenosa, y ahora se usa la famotidina como bloqueante H2, que no tiene ningún efecto secundario. ¿Cuál sería la clínica de la hiperprolactinemia? La clínica sería amenorrea o alteración del ciclo, galactorrea, a veces es espontánea, mancha la ropa, y a veces uno la tiene que ir a buscar. Tiene que palpar la mama, ya sea en el hombre o en la mujer, a modo de escurrir desde la pared del tórax hacia la areola, vas escurriendo la mama y ahí aparecen unas gotitas por el pezón, que es decimos que tiene galactorrea positiva, no espontánea. Infertilidad, disminución de la libido, micro o macroadenomas con síntomas locales e impotencia en el hombre. Vamos a ver cuando veamos el tumor hipofisario, productor de prolactina, el prolactinoma, que en general en la experiencia y en la bibliografía van a ver que los tumores de mayor tamaño se dan en el hombre y los de menor tamaño en la mujer. Pero esto es nada más por la rapidez por la que consultan. Porque si una mujer tiene una amenorrea, consulta rápidamente, y si un hombre tiene disminución de la libido o impotencia, no consulta rápidamente. Siempre lo adjudican a otra causa, al trabajo, al estrés, a la familia, a otra enfermedad que tenga, por ejemplo, si es diabético, en vez la mujer, cuando presenta la amenorrea, rápidamente va a consultar. Y da un test de embarazo negativo, se empieza a investigar la prolactina, que es la primera causa de amenorrea. Entonces, en el momento de la detección, siempre el de la mujer es mucho más chiquito que el del hombre, que tarda mucho en detectar. ¿Se entiende eso? No porque tenga una correlación entre el sexo y el tamaño, sino en el tiempo y la rapidez con la que consultan.
¿Cómo vamos a estudiar estos pacientes? En general, esto lo vamos a estudiar para todas las patologías hipofisarias. La sospecha clínica depende de lo que viene el paciente a la consulta. Le vamos a pedir un laboratorio con una prolactina y una función tiroidea. ¿Por qué? Porque si la TSH está elevada, saca el bloqueo inhibitorio, ¿sí? La TSH me saca el bloqueo inhibitorio, entonces siempre que pedimos prolactina pedimos TSH. Y después depende, o en una segunda instancia vamos a pedir el resto. Si viene alta la prola y viene alta la TSH, no tenemos que pedir el resto del perfil hipofisario porque la causa es un hipotiroidismo con una TSH alta que sacó la inhibición en la prolactina. Si toda esta TSH viene normal, pedimos el resto de las hormonas hipofisarias. Un examen oftalmológico con agudeza visual, fondo de ojo y campimetría. ¿Por qué? ¿Qué pasa por la silla turca? Puede comprimir El quiasma. Entonces, cuando está apoyando ahí un tumor que comprime el quiasma, empiezan a aparecer alteraciones en el campo visual. O pueden tener diplopía. Y después el estudio de imágenes, que es la silla turca, la RX de silla turca, o la resonancia magnética nuclear, que es el gol estándar. La resonancia se pide resonancia magnética nuclear de región celar, con S de silla, celar, y pericelar. Acá en mi cartera tengo. ¿Tenés dos ahí? Con gadolinio. Bueno, hasta ahí veníamos más. ¿Qué pasó, Ana? Que después contesten el mensajito de la chaqueta. Bueno. No, después me lo mandas por WhatsApp, así me queda escrito. Dale. Sacó. Bueno, la resonancia magnética nuclear de región celar y pericelar con gadolinio, que es el medio de contraste. Esto era una hiperprola que no tenga el origen en un tumor hipofisario. Ahora vamos a ver más o menos lo mismo, pero cuando la causa es un tumor hipofisario, ¿sí? Y ahí como que van a ir cerrando un montón de cosas que cuando no es por tumor no siempre se dan. Por ejemplo, la alteración del campo visual, si es por un fármaco o por una estimulación del pezón, no va a salir nada en la imagen, no va a haber aumento que comprima el quiasma, ¿sí? Bueno, a nivel de la hipófisis, como dijimos antes, estaban las células cromóforas, eosinófilas y basófilas. Esto van a determinar la histología de ese tumor. Sí. Y acá, si es de hipotálamo, tenemos craniofaringioma, astrocitoma, digerminoma, gliomas y amartomas, todos estos de neuro, los van a ver en neurocirugía seguramente, pero esto lo que me van a hacer es comprimir el tallo hipotálamo hipofisario con síntomas de insuficiencia, ¿sí? Y la hipófisis me va a dar adenomas, meningiomas, craniofaringiomas, que es el más común en niños, glioma del nervio óptico, que va invadiendo y llega al revés, va desde el nervio óptico hasta el quiasma y ahí me afecta con la hipófisis, sarcomas del esfenoides o tumores metastásicos.
Los carcinomas propiamente dicho de la hipófisis son sumamente raros. Los carcinomas son no funcionantes, no vamos a tener hiperfunción de un carcinoma, pero sí compresión, síntomas por compresión que actúan como malignos, pero por lo que van comprimiendo a medida que van aumentando de tamaño. Van desde los bien diferenciados, que se asemejan a los adenomas, a los pobremente diferenciados. El diagnóstico requiere la demostración de metástasis. En general no se biopsia la hipófisis, sino pues cuando aparece una metástasis en otro lugar, se manda a analizar y se ven células hipofisarias de la metástasis. La clasificación lo vamos a clasificar en los tumores que están limitados a la silla turca y los que pasan de la silla turca. Entonces se van a dividir en 4 grados. En grado 1, menor de 1 centímetro, microadenoma. Grado 2, mayor a 1 centímetro, macroadenoma. Grado 3, invasión local. Grado 4, invasión difusa o alta. Los tumores hipotalámicos, alteraciones hormonales, alteraciones psíquicas y del comportamiento por todo el sistema límbico y trastornos de la autorregulación y de las funciones vegetativas propias del hipotálamo. Los adenomas hipofisarios presentan como clínica hipersecreción y van a depender qué celularidad es la que esté hipersecretando y es lo que me van a dar. Si me hipersecreta hormona de crecimiento, me va a dar acromegalia. Si hipersecreta CTH, enfermedad de Cushing, prolactina, hiperprolactinemia y TSH, hipertiroidismo secundario. Esto ya lo vimos antes. Una insuficiencia hipofisaria va a tener disminución de la libido, fatiga y debilidad, y el efecto de masa va a depender de cuánto tiempo lleve eso y van a ir comprometiendo. Lo primero que hacen es la cefalea, la hemianopsia bitemporal, disminución de la agudeza visual, síntomas de trigeminales y diplopía y ptosis por compromiso del tercero, cuarto y quinto. Esto tiene que ser sumamente grande para ir más allá del quiasma y llegar por el seno cavernoso, comprometer otros pares. En el hipotálamo, trastornos del comportamiento, somnolencia, aumento del apetito. Y si comprometen o comprimen el lóbulo temporal, van a tener crisis parciales o complejas, que son convulsiones. Acá está la causa de la hemianopsia bitemporal, que es la más común, cuando comprimen el centro del quiasma, aunque no sea un tumor tan grande. ¿Sí? Siempre me da hemianopsia bitemporal, la de quiasma. ¿Se acuerdan de este dibujito? No ves nada. De Pato también. De Anato. Ah, de Anato. ¿Ven ahí? Sí. Y acá tenemos una resonancia con un tumor hipofisario. Ven que ya erosionó la apófisis, el tamaño. Estos son los macroadenomas. Los microadenomas se ven como un puntilladito, apenas. Bueno, quedamos hasta ahí, que es hiperprolactinemia y tumores hipofisarios. El adenoma, productor de prolactina. El prolactinoma es el más común. En general le sigue el productor de ACTH, que sería la enfermedad de Cushing, después la TSH,
y la acromegalia o gigantismo, depende del momento en que se den. Ahora todo lo que dijimos que podía ser en más, lo vamos a ver en menos. Eve, ¿ya terminaste? Ay, qué suerte. Vinieron poquito. Nos turnamos, cuando una tiene mucho, otra tiene poco. Hipopituitarismo o también llamado insuficiencia hipofisaria. Déficit de una o más o todas en el PAN-HIPO las hormonas de la adenohipófisis. Las manifestaciones clínicas aparecen cuando hay una destrucción de más del 75% de la glándula. En realidad no de la glándula para que sea el total, el PAN-HIPO, sino el 75% de la celularidad que esté comprometida. ¿Sí? Etiología. Adenomas, más frecuente en adultos, craniofaringioma, más frecuente en niños. Acuérdense que dijimos que ese tumor va comprimiendo el resto de las celularidades que no es la que está proliferando. Alteraciones vasculares, el síndrome de Sheehan. ¿Alguien se acuerda qué era el síndrome de Sheehan? ¿Es la hemorragia posparto de la hipófisis? Sí, muy bien. Es la hemorragia posparto de la hipófisis. No, la hemorragia de la hipófisis. No, Nabila, la hemorragia de la hipófisis no. Es la hemorragia posparto en un parto complicado o una cesárea complicada. Durante el embarazo, la hipófisis duplica en 2 o 2,5% su volumen. Cuando la madre tiene una complicación obstétrica y tiene un sangrado en la sala de parto, tienen que resguardar los órganos vitales. Entonces el organismo protege el cerebro, protege el corazón, pero no protege la hipófisis, no la toma como un órgano vital y ahí secuestra la sangre y no le llega sangre. Entonces, ¿qué pasa? Se infarta. Es isquémico, ¿sí? Después igual lo vemos. Alteraciones iatrogénicas en un postquirúrgico, en un postradiación de un tumor o un drenaje de un hematoma cerebral, una silla turca vacía, ¿sí? Un paciente que haya hecho una trombosis en una arteria y se isquemió y presentan un dolor, una cefalea intensa al paciente, que lo va a contar como anécdota. Sí, tuve una vez una cefalea muy intensa, hasta incluso si le hacen la punción lumbar, bien hemorrágico, y queda, y después hace la insuficiencia y empiezan a aparecer los síntomas cuando se empiezan a agotar las reservas de las hormonas periféricas. Granulomas, en una sarcoidosis, en una hemocromatosis, infecciones cerebrales, abscesos, trombosis del seno cavernoso, TBC, sífilis, micosis, frecuente antes, ahora no porque se inician tratamientos mucho más tempranos en los pacientes con HIV, que hacían las micosis o las parasitosis, traumatismos o hipofisitis autoinmune con anticuerpos contra la hipófisis. La apoplejía hipofisaria, causada por un infarto hemorrágico de la glándula normal o de un tumor. El infarto, que no sería el Sheehan, porque el otro es bien como complicación del parto. Síntomas: cefalea intensa, rigidez de nuca, fiebre, alteraciones visuales, el líquido. El líquido suele ser hemorrágico y no siempre, no aprendo más. Y la resonancia magnética confirma la presencia de una hemorragia a nivel de la hipófisis. Los síntomas: cefalea, alteración visual. Y los síntomas endocrinos van a depender todos del déficit de la hormona que van comprometiendo.
En estas pacientes, si hablamos propiamente del SIHAM, cuando uno las interroga, si tuvo un parto complicado, cuentan la historia de que sí, que tuvieron un parto complicado, y la otra cosa que les preguntamos es si tuvieron lactancia, si amamantaron a su bebé y no tienen lactancia, ¿sí? Por la falta de la proteína. Estas pacientes tienen empiezan con un catabolismo muscular, se adelgazan mucho, pierden mucho el pelo, y las tenemos que diferenciar de la anorexia nerviosa, de una hepatitis crónica, generalmente en los varones, por el catabolismo, las distrofias musculares, enfermedad autoinmune glandular, déficit de hormonas de 2 o más glándulas. ¿Qué pasó? Que bajó un montón la temperatura y el caso bárbaro. No, yo tengo un... El diagnóstico, siempre en la patología hipofisaria lo hacemos con la sospecha clínica, y van a ver que se van a ir repitiendo las cosas. Por imágenes, la silla turca y la resonancia, en el fondo de ojo y la campimetría, los análisis generales y los estudios hormonales. Como sea que sea la patología que estudien, de la celularidad que quieran, la metodología es la misma. Sospecha clínica, imágenes, laboratorio, fondo de ojo, son los 4 puntos. Acromegalia. La acromegalia, un síndrome producido por hipersecreción crónica de GH, se inicia después del cierre de los cartílagos de crecimiento y si no, es un gigantismo. 1 en 5.000 ingresos hospitalarios, con mayor frecuencia en mujeres entre los 30 y los 50 años. Los pacientes no van notando los cambios que se van produciendo en la cara, ni en las manos, ni en los pies, porque se produce en forma tan lenta que no lo van notando. Uno le pide que en la próxima consulta, cuando trae los perfiles que les pedimos, traigan fotos de años para atrás, y cuando pones las fotos queda casi confirmado el laboratorio porque se nota mucho los cambios de la cara. En la época que se usaban guantes de cuero, que no eran expandibles, lo notaban mucho porque le dejaban de entrar los guantes. Los zapatos tienen que aumentar el número, y cuando se usaba el sombrero también lo notaban con el sombrero. Ahora que todo tiene expandes, no notamos ni los kilos, ni no notamos nada. Le digo que antes, cuando eran los guantes de cuero, notaban los zapatos, los sombreros. Ahora que todo tiene expander, no notamos ni los kilos, ni la acromegalia, ni nada. Y además decía, yo tal salí loca, hija, porque ahí se te suben los kilos, no se das cuenta. Claro. Bueno, la incidencia, la edad, aumento de la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque todo, amén de todos los cambios que van a hacer somáticamente en la cara, en las manos y en los pies, lo que van a hacer también es toda una alteración metabólica. Entonces todo va a estar en más. Va a tener hipertensión, va a tener insuficiencia cardíaca, va a tener coronariopatía, todos los órganos internos van a aumentar de tamaño. Y a nivel metabólico va a aparecer diabetes, insulinoresistencia, enfermedad respiratoria, y puede aparecer cáncer. El diagnóstico clínico, tenemos secreción eutópica, adenomas productores de GH, pero hay secreción ectópica en otros lugares, sin ser la hipófisis de hormona de crecimiento.
extrahipofisario, tumor ectópico secretor de GH, páncreas, pulmón y mama. Los cánceres de pulmón hacen un montón de cosas. Desastres. Las manifestaciones clínicas, los síntomas locales por efecto de masa, como habíamos visto antes, ¿sí? La cefalea y las alteraciones visuales, los síntomas somáticos, que ahora los vamos a ver, y los síntomas metabólicos y endócrinos. Aumento de las partes acras, prognatismo, como aumenta el maxilar inferior hacia adelante, hay una mala oclusión dentaria, ¿sí? Los dientes acompañan al maxilar, entonces empiezan a cerrar mal, dificultades para comer, aumenta el tamaño de la lengua, macroglosia, aumentos de... Sí, estas son todas, pero... Y hago un ahorcador. ¿No? Pues ya entregó. No, o sí, no se puede. No, pero no sé si lo entregó. Ahorcador le digo que me la dé. Aumento de manos y pies. A nivel musculoesquelético, el paciente se va a referir como asténico, con debilidad muscular, con dolor articular, pueden presentar sintomatología del túnel carpiano, que es que se le duerme la mano, se despiertan de noche que se le duerme la mano, y es porque se hipertrofian los ligamentos y comprime el nervio mediano y da el síndrome del túnel carpiano. Acroparesia, que es que se les duermen las extremidades, miopatía, dolor al nivel muscular, artropatía hipertrófica. A nivel de piel, la piel se hace más gruesa, pueden tener hiperhidrosis, sudoración de las manos, acantosis. ¿Saben qué es la acantosis? Piel más oscura. El oscurecimiento a nivel del cuello, que la gente a veces se cree que tiene sucio, abajo de las axilas, en las zonas de los pliegues, y es el depósito de la insulina y la resistencia a la insulina. Como esto vamos a ver a nivel metabólico, te da resistencia a la insulina, aparece la acantosis. Aumento de la almohadilla plantar e hirsutismo. A nivel cardiovascular, hipertrofia del ventricular, fundamentalmente del izquierdo, insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando ese corazón se estira y se agranda, aparecen las arritmias, y después aparecen el infarto e hipertensión. Sistema respiratorio, apneas del sueño, la voz gruesa, por hipertrofia de las cuerdas vocales, visceromegalia, hipertrofia de las glándulas salivales, hepatoesplenomegalia, aumento del tamaño renal y esplénico, de paratiroides y de páncreas. Todos los órganos aumentan de tamaño. Por eso en los controles posteriores uno va haciendo controles ecográficos o tomográficos y va viendo post tratamiento cómo van volviendo. A nivel metabólico, dijimos la resistencia a la insulina fundamentalmente, y un test de tolerancia a la glucosa alterado, donde tenemos... no vieron diabetes. El test de tolerancia a la glucosa se mide el azúcar basal, se le da a tomar un líquido que se prepara con 75 gramos de glucosa, 75 porque está estandarizado, y se le controla a las 2 horas. Y a las 2 horas nos tiene que dar menos de 140. Si da entre 140 o 200 es una glucemia, una intolerancia a la glucosa, y si nos da más de 200 hacemos diagnóstico de diabetes. Alteración del metabolismo graso, vamos a tener hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Alteración del metabolismo electrolítico, disminución de la renina y aumento de la aldosterona, vieron que tienen hipertensión.
y alteración del metabolismo mineral con hipercalciuria. Fundamentalmente el síntoma que está presente en todos es el agrandamiento acral. Acral de las partes distales, ¿sí? La sudoración, las acroparesias y el túnel carpiano, la debilidad o la letargia, la cefalea, oligomenorrea, infertilidad, disfunción eréctil, disminución de la libido, así hasta defecto del campo visual que es prácticamente imperceptible. Este es el ejemplo del libro, pero a nosotros nos pasó cuando pedíamos. ¿Ven la diferencia entre la cara de joven, mediana edad, y cuando consultó? Las manitos se crecen en ancho, ¿ven los dedos? No es que crecen en largo, porque como ya están cerrados los cartílagos de crecimiento, crecen en ancho. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico vamos a hacerlo fundamentalmente con la clínica. En el laboratorio vamos a pedir hormona de crecimiento y vamos a pedir el test de tolerancia oral a la glucosa, midiendo glucosa y midiendo pH. Una vez que le hicimos la carga, se duplica el valor de la hormona de crecimiento basal y eso es concluyente. Que aparte de estar aumentada la basal, si duplica el valor después de darle la carga de glucosa, me hace diagnóstico. Otra de las formas de diagnosticar es midiendo el IGF-1. ¿Se acuerdan que eran factores insulinosímiles, hepáticos, que también tienen efecto somatotrófico? Y están aumentados entre 5 a 10 veces el valor normal. Las imágenes, lo mismo que dijimos antes, silla turca, y en este caso pedimos RX de las manos y la resonancia. El examen neurooftalmológico, agudeza, fondo de ojo, campo visual. El resto de los ejes hormonales me dan normales. Le voy a pedir una rutina ¿con qué? Con lipidograma, porque me daba hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, y un metabolismo fosfocálcico porque me daba hipercalciuria. Evaluación funcional cardiorrespiratoria. Funcional se refiere a lo cardíaco, electro y ecodoppler, para ver si está hipertrofiado el ventrículo, y una espirometría para ver el funcional respiratorio. Y la ecografía abdominal para ver el aumento del tamaño de los órganos abdominales. ¿Estamos bien? Sí. Es lo mismo. Evaluación cardiológica, respiratoria. Podemos pedir una colonoscopía, porque en algunos pacientes que tienen antecedentes de divertículos, como que proliferan los divertículos, no tiene relación con malignidad ni degeneración maligna. Y ecografía hepatovehicular o abdominal completa sería lo ideal. Esta imagen es bastante típica de la forma que adopta. Acá se ve muy finito, pero se tiñe con el gadoliño y aparece una imagen bastante típica en la distribución que tienen las células secretoras de hormona de crecimiento. Ah, pero ya estamos en la neurohipófisis. ¡Qué maravilla! Bueno, de la adenohipófisis entonces tenemos hiperprola, que no sea de causa tumoral, tumor productor de prolactina o de otras hormonas, el panhipopituitarismo fundamentalmente del Sheehan y la acromegalia. Esas 4 son las que tendrían que saber. Después todo lo demás
que los nombramos como causas, no. Y de la neurohipófisis tenemos la diabetes insípida. La diabetes insípida es un trastorno completo o parcial, temporal o crónico del sistema neurohipofisario debido a un déficit de ADH, caracterizado por la excreción de orina muy diluida, sed excesiva en presencia de hipoosmolaridad e hiponatremia plasmática. Entonces, el paciente viene con polidipsia, poliuria, le hacemos y no tiene alteración de la glucosa, ¿sí? Y le hacemos el ionograma y tiene hiponatremia plasmática. Calculamos la osmolaridad, tenemos la neurogénica o la nefrogénica, que es un riñón que no responde a la ADH. Todas las lesiones anatomopatológicas asociadas a una diabetes insípida central afectan los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo o a la porción principal del tallo hipofisario. Esto es bastante común en los traumatismos craneoencefálicos, con el edema cerebral, en los posoperatorios de algún tumor cerebral, en un tumor cerebral, a veces los tumores que son irresecables y depende de dónde esté, comprimen el tallo y aparece la diabetes insípida. Después si lo terminan operando o con la radioterapia disminuyen no es que queda definitivo, por eso dice que puede ser definitivo si es iatrogénico y se ligó el tallo y no va más, o si era por compresión, una vez que se saca, puede volver a formar ADH. Las causas: idiopática, familiar, hipofisectomía, infecciones, tumores infiltrativas, histiocytosis y granulomas o autoinmunes. Y las nefrogénicas, todas las patologías renales, idiopática familiar, nefropatías crónicas, hipercalcemias, hipocalemia, acá no quedó nada, anemia de las células falciformes, drogas, el litio, fundamentalmente, porque hay bastantes pacientes tratados con litio en los trastornos bipolares. La secreción inadecuada de ADH, la ADH está inapropiadamente elevada para esa osmolaridad plasmática, tenemos hiponatremia, hipoosmolaridad, y la orina está inapropiadamente concentrada, tiene mayor osmolaridad que la plasmática. Y ahí casi tendríamos el diagnóstico hecho. Requisitos para el diagnóstico de secreción inadecuada de ADH: ausencia de hipervolemia, que no sea que el paciente esté sobrehidratado. Ay, ¿por qué no avise para que me lo vaya a buscar? Me asusté, la vi a Patricia cambiada y dije, ay, no la pasa con esto. Igual si me esperan voy a hablar con una mamá, con una amiga. Me queda poco, pero... no, me queda poco. Ausencia de hipervolemia, porque a esa hiponatremia que dosamos puede ser por dilución. Entonces, que no tenga ningún cuadro clínico que me produzca esa dilución, como una anasarca, un síndrome nefrótico, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis, todo lo que me puede dar aumento de la volemia. Y tiene que estar normal la función de ese riñón. Tiroides y suprarrenal. Las causas pueden ser enfermedades pulmonares, porque pueden alterar todas estas, pueden alterar la producción de ADH, tuberculosis, neumonías, abscesos, meningitis,
todas estas son reversibles. Una vez que uno trata, mejora. Los fármacos, retiramos el fármaco y mejora. Endocrinopatías cuando son secundarias. Hipotiroidismo secundario. Tumores productores de ADH, propiamente, que son los linfomas, sarcomas, carcinoma de duodeno y de páncreas. No está el punto. La de crecimiento. Los síntomas van a depender de la hiponatremia, porque la hiponatremia, cuando baja de 120, empiezan a aparecer síntomas como cefalea, anorexia, vómitos y confusión. Entonces, los síntomas, aparte de la poliuria y la polidipsia, van a depender de en cuánto esté ese sodio. Cuando baja de 110, desorientación, estupor, coma, convulsiones, síntomas neurológicos focales. Pueden simular una cerebro. ¿De qué tengo que diferenciar a este paciente que toma tanto líquido? De la fotomanía. Pacientes psiquiátricos que tienen una debilidad por el agua y toman hasta 11 o 14 litros de agua por día. Entonces tienen una dilución y el diagnóstico principal a diferenciar es con la fotomanía. ¿Cómo lo diagnosticamos definitivamente, más allá de que con todo esto ya lo tenemos sospechado? Es con la prueba de restricción de agua. Lo tenemos que tener internado, le quitamos la posibilidad de ingerir agua, lo pesamos antes, medimos electrolitos, osmolaridad plasmática, osmolaridad urinaria, y el líquido se le restringe hasta que pierda el 5% del peso. ¿Sí? En ese momento medimos los electrolitos, la osmolaridad plasmática y le inyectamos 5 unidades de vasopresina. A los 60 minutos de la inyección se determina en orina la densidad y la osmolaridad y se da por terminada la prueba y le podemos dar que tome agua. Es normal cuando la osmolaridad urinaria máxima tras la deshidratación supera a la plasmática y no aumenta más del 5% tras de la inyección, ¿sí? Si recupera sola la osmolaridad y le sacamos el agua y recupera sola la osmolaridad, es normal. Y si no, cuando le inyectamos y no aumenta la osmolaridad plasmática. Bueno, el colorín colorado, hemos terminado. A ver, las caritas.